Detente un momento. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que el miedo dirija tu vida? ¿Cuánto más vas a seguir viviendo con esa ansiedad que no te deja dormir, que acelera tu mente y te roba la calma? Hoy quiero hablarte sin rodeos. Si no dominas tu mente, ella te dominará. El miedo no desaparece por casualidad, se disuelve cuando lo enfrentas con conciencia, con estrategia, con filosofía. Y los estoicos lo sabían mejor que nadie. No necesitas una vida perfecta para tener paz. Necesitas una mente entrenada para mantenerla incluso en medio del caos. Este video no es solo una charla más sobre calma, es una guía práctica para que dejes de huir de ti mismo. Aquí vas a aprender cómo los sabios antiguos transformaban el miedo en sabiduría y la ansiedad en claridad. Pero tienes que quedarte hasta el final, porque las verdades que vas a escuchar pueden cambiar tu forma de pensar, de sentir y de vivir. Hoy empieza tu entrenamiento para recuperar la serenidad que te pertenece. No lo postergues más. La paz mental no se busca, se construye y comienza ahora mismo contigo. Antes de comenzar, quiero que hagas algo poderoso. Ve a los comentarios y escribe con decisión: hoy enfrento mis temores, soy estoico. Escríbelo no solo como una frase, sino como una orden a tu mente. Que quede grabado en tu subconsciente como un compromiso real de fortaleza, calma y transformación interior que empieza hoy. Enseñanza 1. Acepta tus pensamientos sin pelear contra ellos. A veces tu mente no se calla. Te lanza pensamientos que no pediste, ideas que no quieres, recuerdos que preferirías olvidar. Y mientras más intentas expulsarlos, más se quedan. Es como si luchar contra ellos los hiciera más fuertes. Te esfuerzas por no pensar y terminas pensando más, pero la verdad es que no puedes controlar lo que aparece en tu mente, solo cómo te relacionas con ello. Los pensamientos son como nubes, llegan, cambian de forma y se van. Tú no eres esas nubes, eres el cielo que las observa. Deja de creer que tener pensamientos negativos te hace débil o inadecuado. Todos los tenemos. Lo que diferencia una mente en paz de una mente atrapada es la manera en que los enfrenta. Si cada vez que aparece uno lo rechazas o lo analizas en exceso, lo haces crecer. Pero si simplemente lo observas, sin añadirle energía, se desvanece. La mente es movimiento, lo que resistes se intensifica, lo que aceptas se transforma. Cuando aprendes a permitir que tus pensamientos fluyan sin oponerte, comienzas a sentir una calma que no depende de lo que piensas, sino de cómo eliges mirar. El estoicismo enseñaba que el sufrimiento no viene de las cosas externas, sino del juicio que hacemos sobre ellas. Marco Aurelio decía que los pensamientos son como sombras que pasan por la conciencia y que el sabio no se aferra a ninguna. Séneca explicaba que la mente se fortalece no evitando las emociones, sino entendiéndolas sin dejar que la dominen. Epicteto recordaba que nada puede perturbarte sin tu consentimiento. Los estoicos comprendían que la verdadera libertad mental consiste en observar lo que surge dentro de ti sin dejarte arrastrar por ello, cultivando la serenidad incluso en medio del caos. Cuando un pensamiento negativo aparezca, no te desesperes, no te digas «no debería pensar esto», solo obsérvalo. Respira hondo y repite mentalmente: este pensamiento no me define, porque no lo hace. No eres tus pensamientos, eres quien los ve pasar. Esa distancia interior es poder. En el momento en que dejas de identificarte con ellos, dejas de ser su prisionero. Es como si apagaras el ruido sin necesidad de pelear. Imagínate frente a una pantalla donde se proyectan tus pensamientos. Algunos son agradables, otros incómodos, pero tú no estás dentro de la película, estás sentado viéndola. No tienes que saltar a la pantalla para cambiarla. Solo necesitas quedarte ahí presente, sabiendo que cada escena pasa. Ese es el arte de la aceptación consciente. No luchar, no resistir, solo observar con calma hasta que la tormenta se disuelva por sí sola. Practica unos minutos cada día. Cierra los ojos, deja que la mente hable. Deja que los pensamientos entren y salgan. No los persigas, no los analices, no los juzgues, solo respira. Con el tiempo, notarás que lo que antes te alteraba ahora simplemente pasa de largo. Es como fortalecer un músculo invisible, tu tolerancia mental.
Cuanto más practiques, más difícil será que algo te saque de tu centro. No necesitas vaciar tu mente, necesitas hacer las paces con ella. El silencio no llega cuando eliminas pensamientos, llega cuando dejas de luchar contra ellos, porque la resistencia es lo que genera el ruido. La aceptación, en cambio, abre espacio para la claridad. Recuerda esto, tus pensamientos son visitantes, no residentes, no pueden quedarse si no los invitas. No puedes controlar que lleguen, pero sí puedes decidir no servirles café. Y cuando aprendes a hacerlo, cuando eliges no pelear, te das cuenta de que la calma no depende de lo que piensas, sino de tu capacidad para observar sin reaccionar. Ahí es donde nace la verdadera libertad mental, porque la mente nunca dejará de producir pensamientos, pero tú puedes aprender a no perderte en ellos. Solo observa, respira y sigue siendo el cielo donde todo pasa. Enseñanza 2. Entrena tu mente para no juzgar. Has pasado demasiados días cargando pensamientos que no te pertenecen, interpretando todo lo que ocurre como si tu mente fuera un juez que nunca descansa. Te juzgas a ti mismo por no ser perfecto, juzgas a los demás por no actuar como esperas, y juzgas la vida por no darte lo que crees merecer. Ese ruido constante es lo que te roba la paz. No es lo que pasa afuera, es lo que haces con eso dentro de ti. Cada juicio es una cadena invisible que te ata al sufrimiento. Y la libertad empieza cuando decides dejar de etiquetar, cuando observas sin necesidad de decir esto es bueno o esto es malo, simplemente es. Tu mente necesita entrenamiento, no castigo. No se trata de forzar el silencio, sino de aprender a convivir con él. La meditación no es una moda ni un ritual místico, es un acto de higiene mental. Así como limpias tu cuerpo cada día, también debes limpiar tu mente del exceso de pensamientos. Sentarte en silencio no es perder el tiempo, es recuperar el control. Cuando observas tu respiración, cuando simplemente estás presente, le recuerdas a tu mente que tú mandas, no ella. Y poco a poco ese diálogo interno que antes te dominaba empieza a calmarse. Según el estoicismo, la sabiduría consiste en ver las cosas tal como son, sin distorsión. Marco Aurelio decía que la mente tranquila es invencible porque no se deja alterar por juicios precipitados. Séneca enseñaba que los pensamientos desordenados son la causa principal del sufrimiento y que el alma necesita silencio para poder comprender. Epicteto recordaba que no son los hechos los que perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Los estoicos entendían que el dominio interior no se logra evitando el ruido del mundo, sino aprendiendo a no dejarse arrastrar por él. Cuando aprendes a observar sin juzgar, recuperas energía, porque el juicio cansa. Cansa pretender entenderlo todo, tener siempre una opinión, reaccionar ante cada cosa. Cansa llevar la mente como una habitación desordenada donde nada tiene lugar. Pero cuando decides soltar esa necesidad de etiquetar, algo cambia. De pronto, las cosas simplemente suceden y tú ya no te desgastas intentando controlarlas. Te das cuenta de que puedes estar en paz incluso cuando el mundo no lo está. Empieza con solo 10 minutos al día. Siéntate en silencio, sin expectativas. No busques sentir nada especial, solo observa. Tu respiración será tu ancla. Si llegan pensamientos, y llegarán, no los rechaces. Solo diles mentalmente, está bien, y vuelve a respirar. No luches contra tu mente, enséñale a descansar. Al principio parecerá difícil, pero con el tiempo, esa práctica se convertirá en tu refugio. Lo que antes te alteraba, ahora pasará frente a ti sin tocarte. No necesitas estar en un templo ni tener experiencia. Puedes hacerlo en cualquier lugar, al despertar, antes de dormir o incluso mientras caminas. Lo importante es la constancia. Cada día que meditas, aunque sea poco, estás reentrenando tu mente para que no reaccione por impulso. Y con el tiempo notarás algo sutil pero poderoso. Ya no interpretas todo, simplemente ves. Recuerda esto, quien aprende a no juzgar, aprende a vivir, porque el juicio es resistencia. Y la resistencia es sufrimiento. Cuando sueltas esa carga, te haces liviano. Empiezas a comprender que la vida no necesita ser comprendida, solo vivida. No juzgar no significa ser indiferente, significa ser libre.
libre del ruido, de la comparación, de la culpa, libre para sentir sin miedo y pensar sin enredo. Así que cada vez que la ansiedad te visite, no la rechaces, obsérvala. Cada vez que un pensamiento negativo llegue, no lo pelees, míralo pasar. Y cada vez que sientas que tu mente quiere controlar, recuérdale, no necesito juzgar nada para estar en paz, porque la paz no viene de entenderlo todo, sino de aprender a observar sin reaccionar. Ahí, justo en ese instante, es donde comienza la verdadera libertad interior. Enseñanza 3. Haz de cada amanecer un ritual de conexión contigo mismo. Cada amanecer es una nueva oportunidad para empezar distinto. No importa lo que haya pasado ayer, cada mañana la vida te ofrece una página en blanco para escribir con más calma, más conciencia y más propósito. Pero muchas veces abres los ojos y de inmediato tu mente se llena de ruido, mensajes, pendientes, preocupaciones. Te levantas con prisa, sin darte cuenta de que tu primer pensamiento puede marcar el ritmo de todo el día. Si lo primero que haces es correr, tu mente correrá todo el día. Si lo primero que haces es respirar, tu mente respirará contigo. Por eso, cómo despiertas no es un detalle menor, es una decisión espiritual. Despertar no es solo abrir los ojos, es volver a ti. Es recordarte que estás vivo, que tienes un propósito, que puedes elegir cómo vas a sentirte antes de que el mundo te diga cómo deberías hacerlo. Si apenas despiertas, respiras profundo, sonríes y agradeces, estás enviando un mensaje a tu mente. Hoy decido estar en paz, pase lo que pase. Y ese simple gesto cambia todo, porque cuando inicias el día en calma, cualquier desafío que llegue lo enfrentas desde otro nivel de conciencia. Ya no reaccionas, respondes, ya no sobrevives, eliges. El estoicismo enseñaba que la disciplina mental comienza desde el primer momento del día. Marco Aurelio escribía que al despertar, el sabio debe recordar su deber de vivir con propósito, sin dejarse dominar por la pereza ni el caos exterior. Séneca afirmaba que la mañana es el mejor momento para ordenar el alma antes de que empiece la batalla del día. Epicteto enseñaba que quien domina su mente al inicio de la jornada, gobierna todo lo demás. Los estoicos comprendían que cada amanecer es un entrenamiento, un ritual donde fortaleces tu mente, dominas tus impulsos y estableces el tono con el que vas a vivir. Antes de levantarte, respira 3 veces profundamente. No lo hagas por rutina, hazlo con presencia. Siente el aire entrar, siente la vida fluir dentro de ti. Luego sonríe, aunque sea un poco. No es una sonrisa falsa, es un gesto de gratitud silenciosa. Es decirle a la vida, gracias por darme otro día para intentarlo mejor. Después, piensa en una sola intención, no 10, una. Puede ser paz, enfoque o gratitud. Esa intención será tu brújula durante el día y cada vez que sientas que pierdes el equilibrio, puedes recordarla para regresar a tu centro. Al levantarte, estira tu cuerpo. No solo por salud física, sino para liberar la energía dormida. Cada músculo que se despierta te recuerda que estás vivo, fuerte y capaz. Luego, bebe agua conscientemente. No mientras revisas el teléfono, sino mirándola, sintiendo que con cada sorbo te renuevas. Son gestos simples, pero poderosos, porque cuando los haces con conciencia, tu mente aprende a estar en el presente. Evita revisar el teléfono en los primeros 20 minutos. Es un pequeño acto de rebeldía contra el ruido del mundo. Si lo haces, te llenarás de mensajes, opiniones, noticias y estímulos antes incluso de escuchar tus propios pensamientos. Deja que tu primera conexión del día sea contigo, no con una pantalla. Esos minutos de silencio son sagrados. Es ahí donde decides si el día te arrastra o tú lo diriges. Cada amanecer puede ser un ritual de conexión. No necesitas grandes rutinas, solo presencia. Agradece, respira, muévete, enfoca tu mente. Verás cómo cambia tu energía, tu ánimo y tu claridad. Porque la calma no aparece por casualidad, se construye desde los primeros minutos del día. Recuerda esto, el amanecer no solo ilumina el mundo, también puede iluminar tu interior si aprendes a recibirlo con conciencia. Cada día es una nueva oportunidad de comenzar con intención. No lo desperdicies en prisa ni en distracción.
Empieza desde dentro y verás cómo todo lo externo empieza a alinearse contigo. Cuando haces de cada amanecer un ritual de conexión contigo mismo, no solo cambias tus mañanas, cambias tu vida entera. Enseñanza 4. Libera el cuerpo del miedo mediante acción y movimiento. Has intentado calmar tu mente solo pensando, y eso es lo que más la agita. Porque el miedo no se disuelve en el pensamiento, se disuelve en el movimiento. Cuando te paralizas, tu cuerpo acumula toda esa energía que el miedo genera. Empiezas a sentir tensión en los hombros, presión en el pecho, el corazón acelerado, la respiración entrecortada. No es debilidad, es energía contenida. Tu cuerpo no quiere que la bloquees, quiere que la transformes, y la única forma de hacerlo es moviéndote. No para escapar, sino para liberar. El cuerpo es más sabio de lo que crees. Antes de que tu mente entienda lo que está pasando, el cuerpo ya lo siente. Cuando algo te asusta, tu sistema nervioso se activa, adrenalina, cortisol, alerta. Esa reacción es natural. El problema aparece cuando no la dejas salir. Cada vez que reprimes el movimiento, el cuerpo sigue creyendo que está en peligro. Pero cuando caminas, respiras profundamente, estiras tus músculos o simplemente te permites moverte, le estás diciendo a tu cuerpo, estoy a salvo. Y poco a poco el miedo se transforma en calma. Según el estoicismo, el ser humano no puede controlar las circunstancias externas, pero sí puede gobernar sus reacciones. Marco Aurelio enseñaba que el cuerpo y la mente deben trabajar juntos para mantener la armonía interior. Séneca afirmaba que la acción es el remedio contra la inquietud del alma y que moverse con propósito libera al hombre del exceso de pensamiento. Epicteto consideraba que cuidar el cuerpo es una forma de cuidar el alma, porque ambos están ligados por una misma energía vital. Los estoicos entendían que la serenidad no se encuentra en la inmovilidad, sino en el equilibrio entre reflexión y acción. Cuando sientas miedo, no te encierres en tu cabeza. Sal, camina, respira. No necesitas correr maratones ni practicar deportes extremos. Basta con moverte conscientemente, sintiendo cómo cada paso libera tensión. Observa cómo la respiración se alinea con el movimiento. Deja que el cuerpo hable, que exhale lo que la mente no puede procesar. El miedo es energía atrapada, el movimiento su liberación natural. No busques rendimiento, busca alivio. Esto no es ejercicio para verte mejor, es un ritual para sentirte mejor. Baila aunque no haya música, estírate aunque no tengas ganas, muévete aunque el miedo te quiera inmóvil. Porque justo cuando tu cuerpo no quiere moverse, es cuando más lo necesita. El movimiento rompe el ciclo del miedo, porque activa partes de ti que el pensamiento no alcanza. El miedo vive en el cuerpo, pero también la fuerza. Cuando empiezas a moverte, esa energía cambia de forma. Lo que antes era presión, se convierte en flujo. Lo que antes era ansiedad, se convierte en vitalidad. Moverte te devuelve el control, no sobre el mundo, sino sobre tu interior. Ya no eres un espectador de tu miedo, eres quien lo transforma. Haz del movimiento una práctica diaria. Dedica al menos 30 minutos a conectar contigo a través del cuerpo. Puedes caminar mientras respiras con conciencia, estirarte mientras agradeces tu cuerpo, o simplemente bailar por unos minutos sin importar cómo se vea. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo presente. Con el tiempo, notarás que cada sesión es una limpieza emocional. Tu cuerpo se aligera, tu mente se aclara y tu energía se estabiliza. El miedo no desaparecerá por completo, pero aprenderás a moverlo, a no dejar que se quede atascado dentro de ti. Cada vez que sientas tensión o ansiedad, en lugar de resistirte, muévete. Esa es la forma más simple y más poderosa de decirle al miedo que no manda en ti. Recuerda esto, el cuerpo es el puente entre la mente y la paz. Si lo escuchas y lo cuidas, él te mostrará el camino de regreso al equilibrio. No pienses tanto, muévete, porque la libertad no llega cuando controlas el miedo, sino cuando fluyes con él hasta que se transforma en calma. Enseñanza 5. Practica la exposición consciente al miedo sin evitarlo. El miedo tiene una voz persuasiva, te susurra cosas como, ¿y si pasa algo malo? ¿Y si te enfermas? ¿Y si no lo soportas? Y sin darte cuenta, te dejas llevar.
Revisas, confirmas, buscas respuestas, haces chequeos innecesarios solo para calmar la ansiedad. Pero lo que consigues no es alivio real, es un alivio momentáneo que refuerza el ciclo del miedo. Cada vez que evitas sentir, tu cerebro interpreta que el peligro es real, y al hacerlo, el miedo se hace más grande. Lo que enfrentas pierde poder, lo que evitas se fortalece. Quedarte presente en medio del miedo no significa ignorarlo, significa observarlo sin huir. Cada sensación física, cada pensamiento inquietante, cada emoción intensa son solo señales del cuerpo, no amenazas. Si cuando aparece la idea de algo anda mal, logras no reaccionar, tu cerebro empieza a aprender algo nuevo, que esa señal no es peligrosa, que puede pasar y que tú puedes soportarla. Al principio parecerá imposible. Sentirás que el corazón se acelera, que el pecho se aprieta, que el aire falta, pero si aguantas, si no corres a buscar alivio, esa ola empieza a bajar sola. Y con cada ola que enfrentas, la siguiente se hace más pequeña. El estoicismo enseñaba que la fuerza interior se forja enfrentando, no huyendo. Marco Aurelio decía que el obstáculo se convierte en el camino, porque lo que resistes es lo que te entrena. Séneca enseñaba que el miedo no desaparece con razonamientos, sino con la práctica del coraje cotidiano. Epicteto recordaba que no tememos las cosas en sí, sino las opiniones que formamos sobre ellas. Los estoicos comprendían que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la serenidad para permanecer firme frente a lo que temes, sabiendo que el dolor o la incertidumbre no pueden destruirte. Cuando sientas el impulso de huir, de comprobar o de evitar, detente. Quédate un instante más en ese espacio incómodo. Observa la ansiedad subir, sostén la respiración sin luchar y deja que pase. No necesitas hacer nada para que se vaya. Tu cuerpo sabe autorregularse si le das la oportunidad. La exposición consciente al miedo no es castigo, es entrenamiento, es enseñarle a tu mente que puedes sentir sin colapsar. Con el tiempo el cerebro deja de activar las alarmas innecesarias y comienza a confiar en ti. No busques distracciones, ni intentes controlar las sensaciones, solo observa. Date cuenta de que las sensaciones suben y bajan como olas, que tu cuerpo es capaz de soportarlas y que la mente se calma cuando no la alimentas. La práctica no es cómoda, pero es liberadora. Cada vez que eliges quedarte presente, rompes un ciclo de años. Cada vez que eliges no reaccionar, recuperas poder. Recuerda, no eres tus pensamientos ni tus síntomas, eres el observador de ambos. Cada vez que logras no identificarte con ellos, creas un espacio de libertad. En ese espacio no hay lucha, hay comprensión. Aprendes a ver el miedo como un fenómeno temporal, no como una sentencia. Y cuando logras eso, el miedo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Hazlo poco a poco. No necesitas desafiar el miedo más grande desde el inicio. Empieza con pequeñas dosis, con esas situaciones o pensamientos que normalmente evitarías. Quédate ahí unos segundos más, siente la incomodidad y luego retírate. Mañana repite, un poco más. Así es como se reprograma la mente, no con grandes gestos, sino con pequeñas dosis de valentía sostenida. Un día, sin darte cuenta, el pensamiento «tengo algo grave» llegará y ya no te alterará. Lo verás pasar como una nube que no te pertenece. Y entonces entenderás que el miedo nunca tuvo poder sobre ti, solo el que tú le dabas al resistirlo. La calma no se encuentra evitando el miedo, sino atravesándolo con conciencia. Cuando aprendes a permanecer presente en medio de la ansiedad, descubres que tu mente es más fuerte de lo que creías y que la verdadera libertad no llega cuando todo está bajo control, sino cuando ya no necesitas huir. Enseñanza 6. Acepta la impermanencia y el paso del tiempo. Todo cambia, incluso tú. Lo que hoy tienes, mañana puede no estar. Las personas, los lugares, los momentos, nada permanece igual. Y aunque eso pueda doler, también es lo que da sentido a la vida. El sufrimiento aparece cuando te resistes a esa verdad, cuando intentas detener lo que por naturaleza debe fluir. Pero la vida no se detiene, nunca lo ha hecho. Y cuanto antes aprendas a fluir con ella, más ligera será tu carga. El tiempo no viene a quitarte,
Viene a enseñarte. Te muestra que nada te pertenece, ni siquiera tus propias emociones. Todo es prestado, todo es temporal. Y eso no es motivo de miedo, sino de gratitud. A veces te aferras a lo que fue, temiendo que el cambio te quite lo poco que te da seguridad. Te duele ver cómo el cuerpo envejece, cómo las relaciones cambian, cómo los planes se transforman. Pero la vida nunca te está castigando, solo te está recordando que estás en constante evolución. Resistirte al paso del tiempo es como intentar detener el mar con las manos. No puedes hacerlo. Solo puedes aprender a nadar en su ritmo, sin luchar contra la corriente. Cuando entiendes esto, el miedo se disuelve y en su lugar aparece una profunda paz. Según el estoicismo, aceptar la impermanencia es la base de la sabiduría. Marco Aurelio recordaba que todo lo que nace está destinado a transformarse y que la naturaleza no comete errores, solo sigue su curso. Séneca enseñaba que la muerte no debe temerse porque es parte de la misma ley que da vida. Epicteto afirmaba que la serenidad se alcanza cuando comprendemos que no controlamos los ciclos, sino nuestra actitud ante ellos. Para los estoicos, fluir con el tiempo no era resignación, era libertad. Cada amanecer y cada atardecer son recordatorios de ese ciclo. Todo empieza, se desarrolla y termina. Y luego, algo nuevo comienza. Observa la naturaleza. Los árboles sueltan sus hojas sin resistencia, las olas retroceden para volver con más fuerza. La vida es movimiento constante y su belleza está precisamente en su cambio. Cada etapa tiene su propósito. Aferrarte a una versión antigua de ti es impedir que tu nueva versión florezca. La madurez llega cuando dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a encontrar belleza en lo transitorio. Cuando algo se acabe, no lo veas como una pérdida, sino como una transformación. Di para ti mismo, esto también forma parte de mi historia. Cada cierre, cada despedida, cada cambio, está moldeando quién eres. Nada se pierde realmente, todo deja una huella. Y esas huellas son tu historia, el rastro de lo vivido. Si aprendes a ver la vida desde esa mirada, la nostalgia se convierte en gratitud. Ya no sufres por lo que termina, agradeces por haberlo tenido. Abraza la pérdida, no como un castigo, sino como un recordatorio de que cada instante cuenta. Las personas no son eternas, los días no se repiten, y tú tampoco serás el mismo mañana. Por eso, ama más, agradece más, suelta más. No esperes que todo sea duradero para disfrutarlo. Disfruta precisamente porque no lo es. La fragilidad de la vida es lo que la hace preciosa. Cuando aceptas la impermanencia, el miedo al futuro desaparece. Dejas de vivir con ansiedad, porque entiendes que todo está en movimiento y que el cambio también te favorece. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser liberación. Lo que hoy termina, mañana abre espacio para algo nuevo. El tiempo no te roba, te transforma. Recuerda esto, no puedes detener el paso del tiempo, pero puedes decidir cómo caminar con él. Cada día que aceptas lo que cambia, te haces más libre. La aceptación no es rendición, es sabiduría. Es mirar la vida de frente y decir, todo pasa, pero mientras pasa, elijo vivirlo con gratitud, porque cuando dejas de temer al paso del tiempo, por fin empiezas a vivir de verdad. Enseñanza 7. Libérate del miedo a la opinión de los demás. Has vivido demasiado tiempo intentando agradar a todos. Te esfuerzas por encajar, por ser aceptado, por evitar críticas o decepcionar, pero esa necesidad constante de aprobación te está robando la paz. Porque en el fondo, cada vez que cedes ante la opinión de los demás, te alejas un poco más de ti. Empiezas a moldearte para encajar, a callarte para no incomodar, a fingir para no ser juzgado. Y así, sin darte cuenta, construyes una versión de ti que no te pertenece. Vives pendiente de lo que otros piensan y olvidas lo más importante, lo que tú piensas de ti. La ansiedad que sientes muchas veces no viene del miedo a fracasar, sino del miedo a no ser aceptado. Temes que no te entiendan, que te critiquen, que no aprueben tus decisiones. Pero ¿cuánto tiempo más vas a vivir según la mirada ajena? Si cada paso que das depende del aplauso de alguien, nunca tendrás dirección propia. Y cuando los demás se callen o te juzguen, te quedarás sin guía.
La verdadera libertad no llega cuando todos te entienden, llega cuando tú dejas de necesitarlo. El estoicismo enseñaba que el valor del ser humano no depende de la opinión pública, sino de su virtud interior. Marco Aurelio recordaba que si buscas agradar a todos, pierdes tu camino, porque nadie puede vivir conforme a los juicios de los demás. Séneca decía que quien vive para la aprobación externa es esclavo de cada voz que lo rodea. Epicteto enseñaba que solo hay una mirada que debe importarte, la de tu propia razón. Los estoicos comprendían que vivir según la virtud y no la aprobación es la única forma de conservar la paz interior. Empieza por observar cuántas decisiones postergas por miedo al qué dirán. Tal vez hay algo que deseas hacer, pero no te atreves porque temes decepcionar. Tal vez tienes una opinión distinta, pero prefieres callarla. O tal vez te exiges tanto porque crees que solo vales si los demás te admiran. Escríbelas, una por una, y luego elige una sola. Hazla, aunque tiemble tu voz, aunque sientas el juicio en el aire. Hazla igual, porque ese es el momento en que recuperas poder. Cada vez que actúas fiel a ti, el miedo al juicio pierde fuerza. Recuerda que la opinión de alguien no cambia tu valor. Si hoy alguien te critica, no significa que estés mal. Significa que tienes el coraje de ser diferente. Y eso es algo que muchos no se atreven a hacer. No puedes controlar lo que otros piensen de ti, pero sí puedes decidir no construir tu vida alrededor de sus juicios. Cada vez que te liberas de esa necesidad, te haces más fuerte. Cada día repite para ti, no necesito gustar a todos para vivir en paz. Dilo en voz alta si es necesario, porque es un recordatorio de que tu vida te pertenece. No estás aquí para agradar, estás aquí para evolucionar. Quien intenta agradar a todos se divide, se desgasta, se pierde, pero quien vive con autenticidad, tal vez incomode a algunos, pero inspira a muchos más. Liberarte del miedo a la opinión de los demás no significa volverte indiferente, significa recuperar tu centro. Aprender a escuchar sin absorber, a recibir críticas sin que destruyan tu confianza. Cuando ya no dependes de la validación externa, tus acciones nacen de convicción y no de miedo. Ya no necesitas demostrar, solo vivir coherentemente con lo que crees. Mira dentro de ti y recuerda, eres suficiente tal como eres, incluso si nadie lo dice. La aceptación más poderosa es la tuya. Cuando dejas de vivir para agradar, el ruido exterior se apaga y escuchas tu propia voz con claridad. Y entonces, sin miedo y sin máscaras, descubres lo que realmente significa la libertad, actuar desde la verdad, sin pedir permiso para ser quien eres. Enseñanza 8. Cultiva la cooperación en lugar de la competencia. Has crecido en un mundo que te enseñó a competir desde que eras niño, a ser el mejor, a destacar, a demostrar tu valor superando a los demás. Y sin darte cuenta, esa mentalidad de comparación constante te ha llenado de ansiedad. Siempre hay alguien que parece tener más, saber más o avanzar más rápido. Y cada vez que te comparas, pierdes un poco de paz. Pero no porque estés atrás, sino porque estás mirando en la dirección equivocada. No viniste a correr contra nadie, viniste a construir junto a otros. La cooperación, no la competencia, es lo que te devuelve el equilibrio. Cuando cooperas, tu energía cambia, dejas de ver a los demás como amenazas y comienzas a verlos como aliados. Te das cuenta de que el crecimiento compartido no te quita poder, te multiplica, que ayudar no te debilita, te expande. En un mundo donde todos corren para demostrar, detenerte a ofrecer tu mano se vuelve un acto de sabiduría. Compartir conocimiento, escuchar sin juzgar, dar sin esperar, son gestos simples, pero profundamente liberadores. Porque la mente que coopera vive en abundancia, la que compite vive en carencia. El estoicismo enseñaba que el ser humano está hecho para la cooperación, no para la rivalidad. Marco Aurelio escribía que los hombres han nacido los unos para los otros y que el bien de uno está unido al bien del conjunto. Séneca enseñaba que el sabio no se aísla, sino que comparte su virtud con los demás como una lámpara que alumbra sin agotarse. Epicteto recordaba que lo que beneficia a la comunidad también beneficia al individuo.
Los estoicos comprendían que servir, colaborar y contribuir son expresiones naturales de una mente en armonía con la razón y con la vida misma. Cada vez que eliges cooperar en lugar de competir, tu ansiedad se disuelve. Ya no necesitas demostrar tu valor porque sabes que lo estás aportando. Empiezas a sentirte parte de algo más grande y esa sensación de pertenencia calma el miedo. Tu autoestima deja de depender del reconocimiento externo y se nutre del propósito interno, porque cuando das, te conectas con lo esencial, con tu capacidad de influir positivamente, de sumar, de dejar huellas sin pisar a nadie. Colabora, aunque los demás no lo hagan. Ofrece tu ayuda sin esperar agradecimientos. No te imaginas cuántas veces un gesto tuyo puede cambiarle el día a alguien. Intercambia ideas, comparte tus aprendizajes, enseña lo que sabes. Cada vez que compartes, tu conocimiento se profundiza y tu confianza crece. Cuando celebras el éxito de otros sin envidia, estás entrenando a tu mente para vivir desde la plenitud, no desde la escasez. La competencia sin propósito desgasta el alma, te lleva a buscar aprobación en lugar de conexión. Pero cuando eliges la cooperación, algo en ti se alinea con la vida. Empiezas a disfrutar de lo que haces sin compararte, porque entiendes que todos los caminos son distintos y el tuyo no necesita parecerse a ninguno. Tu energía se vuelve más ligera, tus relaciones más auténticas y tus metas más humanas. Recuerda que la generosidad es una medicina contra el miedo. Cuanto más das, menos sientes que te falta. Cuanto más compartes, menos espacio queda para la ansiedad. La cooperación te enseña que el éxito no es individual, es colectivo, que la grandeza no está en tener más, sino en contribuir más. Haz de la cooperación un hábito. Busca construir, no destacar. Aporta valor sin necesidad de que te vean. Aprende a alegrarte sinceramente por los logros ajenos, porque la alegría compartida también te pertenece. Cuando ayudas a otros a crecer, inevitablemente creces tú. Y un día cuando mires atrás, te darás cuenta de que la verdadera victoria nunca fue ser mejor que nadie, sino vivir en paz contigo mismo. Que la abundancia real no llegó cuando ganaste más, sino cuando dejaste de competir y empezaste a cooperar. Porque la mente que coopera no vive en miedo, vive en confianza, y esa confianza es la raíz de la serenidad más profunda. Enseñanza 9. Crea entornos que inspiren serenidad. No puedes tener una mente tranquila si el lugar donde vives está lleno de ruido, caos o desorden. Tu entorno habla, y muchas veces lo hace más fuerte que tus pensamientos. Si cada día despiertas en un espacio donde reina el desorden, la mente interpreta que algo está fuera de control. Pero cuando tu entorno refleja orden, limpieza y armonía, tu mente se alinea con esa energía. No se trata de lujo ni de estética, se trata de energía emocional. Lo que ves, escuchas y respiras tiene un efecto directo sobre cómo te sientes. Por eso, si quieres paz interior, empieza por construirla alrededor de ti. Piensa por un momento en los lugares donde sientes calma. Probablemente no son los más grandes ni los más costosos, sino los más simples, los que te permiten respirar sin presión. Eso no es casualidad. El entorno influye en tu sistema nervioso, regula tu respiración, afecta tu concentración y moldea tu ánimo. Un ambiente con ruido constante o desorden visual mantiene tu mente en alerta, incluso sin que lo notes. Pero un espacio cuidado, con luz natural, aromas suaves y orden, le dice a tu cerebro, aquí estás a salvo, y cuando tu mente percibe seguridad, el cuerpo responde con calma. Según el estoicismo, la serenidad exterior comienza con el dominio interior, pero ambos se retroalimentan. Marco Aurelio enseñaba que el alma se nutre de los ambientes tranquilos y que el silencio ayuda a cultivar la razón. Séneca recordaba que la simplicidad es un lujo del sabio y que el exceso distrae la mente. Epicteto afirmaba que cuidar el entorno era parte del orden moral, porque vivir entre el caos exterior reflejaba un desorden interior. Los estoicos comprendían que el entorno es una extensión de la mente, y que mantenerlo en armonía es una forma de disciplina espiritual. No necesitas hacer grandes reformas para crear paz a tu alrededor. Basta con pequeños actos de conciencia diaria.
Empieza por ordenar tu habitación o tu espacio de trabajo. Cada vez que colocas algo en su lugar, también estás poniendo orden dentro de ti. No es una tarea doméstica, es un ejercicio mental. Hazlo despacio, con presencia, respirando como si limpiar fuera una forma de meditación. Cada objeto tiene energía y mantener solo lo que necesitas también es una forma de soltar lo que ya no te sirve emocionalmente. Añade pequeños detalles que transmitan serenidad. Una planta, una vela, una luz cálida, una melodía suave o un aroma natural pueden transformar por completo tu estado de ánimo. La naturaleza tiene una frecuencia que equilibra la mente. Mirar el verde de una hoja o escuchar el sonido del agua no es banal, es medicina para el alma. Cuando el entorno invita al silencio, tu mente responde con introspección. Cuando el entorno vibra en calma, tu corazón late en ritmo con la paz. También cuida lo que consumes a nivel mental. Tu entorno no solo está hecho de objetos, sino también de estímulos. Si llenas tu día de noticias negativas, redes sociales o pantallas, estás alimentando ruido interno. Aprende a desconectarte. Deja un espacio del día sin tecnología, sin interrupciones. Crea un rincón en tu hogar que sea solo tuyo, donde no entre la prisa ni las preocupaciones. Ese será tu refugio, el lugar donde puedas sentarte, respirar y reconectarte con lo esencial. Haz del orden y la serenidad un hábito, no una excepción, porque cuando tu entorno está en equilibrio, tu mente también lo está. No es superficial, es una necesidad emocional. Cada día que eliges cuidar tu espacio, te estás cuidando a ti mismo, y con el tiempo, ese entorno tranquilo empieza a reflejarse en tus pensamientos, en tu forma de hablar, en cómo reaccionas ante los demás. Recuerda esto. Tu entorno no solo refleja quién eres, también moldea en quién te estás convirtiendo. Si tu meta es vivir con calma, rodéate de calma. Si buscas claridad, ordena el espacio donde vives y trabajas. No puedes tener paz en medio del caos. Pero cuando haces de tu entorno un santuario, la mente lo entiende, el cuerpo lo siente y el alma finalmente descansa. Enseñanza 10. Aprende a diferenciar entre peligro real y mental. Lo que más te agota no es lo que pasa afuera, sino lo que tu mente imagina dentro. ¿Cuántas veces te has sentido en peligro, aunque nada estuviera ocurriendo realmente? Tu cuerpo reacciona como si algo grave estuviera pasando, pero el peligro solo existe en tus pensamientos. El corazón se acelera, la respiración se corta, los músculos se tensan, y todo por una historia que tu mente fabrica. La ansiedad no es un enemigo, es una alarma desajustada que se activa incluso cuando no hay amenaza. Tu tarea no es apagarla, sino aprender a reconocer cuando está mintiendo. El cuerpo no distingue entre lo que piensas y lo que vives. Si tu mente imagina un escenario de miedo, el cuerpo obedece. Pero el verdadero poder está en detenerte un momento y preguntarte, ¿esto está ocurriendo ahora mismo o solo lo estoy pensando? Esa simple pregunta te devuelve al presente, al único lugar donde el miedo pierde su fuerza, porque el miedo no puede existir cuando estás aquí, consciente, respirando. Solo puede dominarte cuando estás atrapado en un futuro imaginario o en un pasado que ya terminó. Según el estoicismo, la mayoría de los sufrimientos humanos no provienen de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Marco Aurelio recordaba que los pensamientos sin control son los verdaderos enemigos de la paz. Séneca enseñaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y que la sabiduría consiste en separar lo que tememos de lo que realmente está ocurriendo. Epicteto afirmaba que la mente disciplinada no reacciona a cada impresión, sino que evalúa antes de juzgar. Los estoicos comprendían que el dominio interior comienza cuando aprendes a distinguir entre peligro real y mental. Cuando no haces esa distinción, tu vida se vuelve una alerta constante. Te despiertas en modo supervivencia, incluso sin motivo. Todo parece urgente, todo parece grave, pero en realidad la mayoría de las amenazas que sientes no están frente a ti, están dentro de ti. Son pensamientos, recuerdos, posibilidades, y vivir en ese estado no te protege, te desgasta. El cuerpo no está diseñado para vivir siempre tenso.
El miedo, cuando se queda más tiempo del necesario, se convierte en ansiedad, y la ansiedad es energía mal dirigida. Cuando sientas ansiedad, detente, no luches contra ella, obsérvala. Pregúntate, ¿esto está pasando ahora mismo? Si la respuesta es no, cierra los ojos, respira profundo y vuelve a tu cuerpo. Siente el aire entrando y saliendo, el peso de tus pies sobre el suelo, el presente sosteniéndote. Ese simple acto de conciencia corta el ciclo del miedo, porque cuando vuelves a la hora, la mente deja de fabricar peligros y el cuerpo deja de defenderse. Haz de la respiración tu ancla. Cada inhalación te recuerda que estás aquí, que estás a salvo, y con cada exhalación liberas las historias que no te pertenecen. Puedes complementarlo con meditación, con paseos en silencio, con momentos de conexión contigo mismo. No se trata de escapar de tus pensamientos, sino de observarlos sin creerles todo. La mente inventa peligros, pero el cuerpo sabe cuándo realmente estás en riesgo. Aprende a escucharlo. El peligro real requiere acción, el peligro mental requiere calma. Si algo está ocurriendo de verdad, actúa. Pero si solo está ocurriendo en tu mente, respira. No necesitas reaccionar ante todo lo que piensas. La serenidad nace cuando entiendes que no tienes que pelear cada batalla que tu mente propone. Recuerda esto, el miedo no se elimina, se entiende. La ansiedad no se cura huyendo, sino observando. Cuando reconoces que muchos de tus miedos son imaginarios, recuperas la libertad. Tu cuerpo vuelve a la calma, tu mente al equilibrio, y tu energía se enfoca en lo que sí puedes controlar. El peligro real pasa, pero el mental puede durar toda la vida si no lo enfrentas con conciencia. Así que la próxima vez que el miedo aparezca, no corras, no lo rechaces. Míralo a los ojos y pregúntale, ¿eres real o solo un pensamiento más? Y verás cómo, en silencio, el miedo se disuelve y tú vuelves a respirar en paz. Enseñanza 11. Libera la respiración y deja que la calma te habite. Respirar parece algo tan simple, tan automático, que casi nunca lo notas. Pero ahí, en ese acto tan pequeño y silencioso, se encuentra una de las llaves más poderosas que tienes para recuperar la calma. Cuando tu respiración se acelera, tu mente también lo hace. Cuando contienes el aire, tu cuerpo se tensa, y cuando respiras sin conciencia, te desconectas de ti mismo. Lo curioso es que muchas veces no estás en peligro real, pero tu cuerpo actúa como si lo estuviera. Respiras rápido, con el pecho corto, como si algo terrible fuera a pasar, y eso envía una señal de alerta al cerebro. Estamos en riesgo. Pero cuando te detienes, cierras los ojos y respiras profundo, todo cambia. Tu cuerpo entiende otro mensaje, estamos a salvo. Y en ese instante el sistema nervioso se calma, los pensamientos se ordenan y el alma encuentra su centro. Respirar bien no es solo oxigenar el cuerpo, es recordarle a tu mente que no hay prisa, que puedes estar presente, que puedes confiar. El estoicismo enseñaba que el dominio del cuerpo y de la mente van de la mano. Marco Aurelio afirmaba que la mente se aquieta cuando el cuerpo se relaja. Séneca decía que la calma no se busca afuera, sino que se cultiva dentro de uno, en la manera de reaccionar y respirar frente a los desafíos. Epicteto enseñaba que el sabio no deja que sus impulsos lo arrastren, sino que se mantiene centrado en lo que puede controlar, y entre esas cosas está la respiración. Los estoicos comprendían que el control de la respiración era también el control del espíritu. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen. Siente cómo estás respirando ahora mismo. Se mueve más tu pecho que tu abdomen. Si es así, estás respirando con ansiedad. Inhala despacio por la nariz. Deja que el aire llene tu abdomen, no tu pecho. Siente cómo el aire entra, cómo expande tu cuerpo, cómo lo sostiene. Luego exhala lentamente por la boca, sin esfuerzo, dejando que el aire salga suave, como si soltaras todo lo que pesa. Hazlo una vez más despacio aún. Inhala, siente la vida entrando. Exhala, siente cómo se va la tensión. No tienes que cambiar nada más. No tienes que resolver todos tus problemas ahora, solo respirar. Porque en esos segundos, mientras el aire entra y sale, tu mente deja de pelear con el pasado o el futuro y vuelve al único lugar donde existe la calma, el presente.
Cada respiración profunda es una forma de decirte, estoy aquí. Cada exhalación es una oportunidad de soltar lo que ya no puedes controlar. Si practicas esto unos minutos cada día, tu cuerpo empezará a recordarlo incluso en los momentos difíciles. Cuando llegue la ansiedad, en lugar de colapsar, tu respiración sabrá qué hacer. Es como un ancla que te mantiene firme, mientras todo alrededor se mueve. En cada exhalación, repite mentalmente, suelto y confío. Son palabras sencillas, pero muy poderosas. Suelto significa dejar ir lo que no puedes cambiar, soltar la preocupación, el control, la urgencia. Confío es permitir que la vida siga su curso, sabiendo que puedes adaptarte a lo que venga. Esta práctica no elimina los problemas, pero te da claridad para enfrentarlos con serenidad. Tu respiración puede ser tu refugio. Cada vez que sientas miedo, enojo o confusión, vuelve a ella. No necesitas escapar, solo respirar. A veces la paz no llega porque haces mucho, sino porque te detienes lo suficiente para escuchar el aire entrar y salir de tu cuerpo. Esa es tu conexión con la vida, con el momento, contigo. Recuerda esto, la mente sigue el ritmo de tu respiración. Si respiras rápido, tu mente corre. Si respiras lento, tu mente se aquieta. Respirar profundo no es debilidad, es inteligencia emocional. Es una declaración silenciosa de fuerza. Así que cuando el mundo se agite, no reacciones, respira. Y con cada respiración consciente, deja que la calma te habite, porque la verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber volver a ti una y otra vez, a través del simple, poderoso y eterno acto de respirar. Enseñanza 12. Enraízate al presente a través de los pies. A veces vives tan rápido, con tantos pensamientos que olvidas que tienes un cuerpo. Tu mente corre hacia el pasado o se adelanta al futuro, y en ese salto constante pierdes lo único que realmente existe, este momento. Te desconectas de la realidad porque vives en tu cabeza, analizando, temiendo, recordando, pero el cuerpo nunca se va. El cuerpo siempre está aquí. Y cuando aprendes a volver a él, todo cambia. Sentir el suelo bajo tus pies es una forma sencilla, pero poderosa, de regresar al presente. Es recordarle a tu mente que no necesita huir, que estás aquí, que estás a salvo, que no hace falta correr para encontrar paz. La estabilidad mental comienza desde el suelo que pisas. Tus pies son el punto de conexión entre lo que piensas y lo que vives. Cuando pierdes contacto con ellos, la mente se dispersa. Cuando lo sientes, la mente se calma. Es así de simple. En medio del caos puedes cerrar los ojos, respirar y enfocar toda tu atención en el contacto con la tierra. En ese instante, el ruido se apaga, el cuerpo deja de temblar, la mente deja de saltar y una sensación profunda de equilibrio empieza a surgir. No es magia, es conciencia corporal. Es tu energía volviendo al lugar donde pertenece, el presente. Según el estoicismo, la serenidad del alma nace del dominio sobre uno mismo. Marco Aurelio decía que el alma debe asentarse en su propio centro, sin dejarse arrastrar por los vientos externos. Séneca enseñaba que la estabilidad interior es el mayor refugio ante el caos del mundo. Epicteto recordaba que el hombre libre no es aquel que controla las circunstancias, sino aquel que mantiene el control de su mente y su cuerpo en medio de ellas. Los estoicos comprendían que la paz se construye desde dentro, enraizándose a la realidad y actuando con presencia, sin dejar que la mente divague por lo incontrolable. Caminar conscientemente es una meditación en movimiento. Cada paso que das puede ser una afirmación silenciosa. Estoy aquí, estoy seguro. No tienes que ir lejos, basta con caminar unos minutos descalzo o con atención plena. Siente el peso de tu cuerpo distribuyéndose entre tus pies. Nota cómo el suelo te sostiene, cómo la tierra responde a tu presencia. Cada paso te devuelve a la hora. Cada respiración te ancla un poco más a la vida real, no a la imaginaria que crea tu mente. Hazlo especialmente cuando sientas ansiedad, cuando tu cabeza empiece a llenarse de y sí o de recuerdos que duelen. Detente, pon ambos pies firmes en el suelo. Respira profundamente y siente el contacto con la tierra. No intentes cambiar los pensamientos, solo vuelve al cuerpo.
Observa cómo, sin hacer nada más, el miedo empieza a perder fuerza. Es como si la mente, al recordar que tiene un lugar donde sostenerse, soltara la tensión. No necesitas escapar de tu ansiedad, solo necesitas regresar a ti. Este ejercicio de enraizamiento también es una metáfora. Así como tus pies te conectan con la tierra, tu mente debe conectarse con la realidad. Si vives demasiado en el aire de las ideas, te agotas. Si te hundes demasiado en el pasado, te enredas. Pero si encuentras ese punto medio, ese equilibrio entre presencia y aceptación, recuperas el poder. Cada paso consciente es una forma de decir, no me pierdo en mis pensamientos, camino con ellos hacia adelante. No subestimes lo simple. Caminar despacio, respirar, sentir el suelo, son actos que devuelven orden al caos interno. En un mundo que corre sin pausa, detenerte un momento para enraizarte es un acto de rebeldía y de sabiduría. Tu cuerpo sabe lo que tu mente olvida, que no necesitas controlar el tiempo, solo habitarlo. Recuerda esto, tu mente no encuentra paz porque la busca en el aire, cuando la paz siempre estuvo bajo tus pies. Cada paso consciente es una oración silenciosa, una afirmación de equilibrio. Así que cuando todo parezca demasiado, vuelve a lo básico, vuelve al suelo, porque mientras tus pies toquen la tierra, nunca estarás perdido. Estás aquí, estás presente, y eso ya es suficiente. Enseñanza 13. Sanar el pasado es liberarte del miedo actual. Hay heridas que no se ven, pero siguen activas, siguen respirando dentro de ti cada vez que algo te recuerda lo que un día te dolió. Tal vez no pienses en eso todos los días, pero lo sientes. En el nudo en el pecho, en la desconfianza, en ese impulso de protegerte incluso cuando no hay peligro. Lo que no sanas, lo repites, y lo más duro es que no repites el hecho, repites la emoción. La misma sensación de miedo, de rechazo, de abandono, y ese miedo del pasado se cuela en tu presente sin pedir permiso. No te das cuenta, pero influye en tus decisiones, en tus relaciones, en cómo te hablas a ti mismo. Sanar no es olvidar, es liberar. El miedo no resuelto es una alarma encendida en un lugar donde ya no hay fuego. Tu mente, en un intento de protegerte, repite las mismas reacciones que tuvo cuando eras más vulnerable. Pero hoy ya no estás en peligro. Lo que ocurre es que el cerebro no distingue entre el recuerdo y el presente, si las emociones son las mismas. Por eso, cuando algo o alguien te activa, no reaccionas al momento actual, sino a la herida antigua. Vuelves a ser aquel niño, aquella persona herida que solo quería sentirse a salvo. Y sigues cargando una historia que ya terminó, pero que no has cerrado del todo. El estoicismo enseñaba que no se puede alcanzar la sabiduría sin mirar hacia adentro. Marco Aurelio recordaba que el alma carga con impresiones antiguas que deben ser entendidas para alcanzar la serenidad. Séneca decía que la mente se libera cuando se enfrenta a los recuerdos con razón y no con miedo. Epicteto enseñaba que nada externo puede lastimarte más que las interpretaciones que tú mismo mantienes vivas. Los estoicos comprendían que sanar es un acto de coraje interior, no de debilidad, una práctica constante de comprensión y dominio de uno mismo. Sanar el pasado no significa revivirlo con dolor, sino revisarlo con compasión. Mira hacia atrás no para quedarte ahí, sino para entender qué parte de ti sigue pidiendo paz. Tal vez tu primera experiencia de miedo fue una pérdida, un grito, un rechazo. Escríbelo. No lo juzgues, no lo analices, solo descríbelo. Al escribir, transformas algo que antes era un caos emocional en palabras concretas. Lo que era invisible se vuelve visible, y lo que se vuelve visible empieza a sanar. Observa cómo ese recuerdo sigue influyendo en ti hoy. ¿Te hace desconfiar? ¿Te impide acercarte a los demás? ¿Te obliga a demostrar constantemente tu valor? Esa observación consciente es el primer paso para romper el ciclo. Cuando reconoces que la emoción pertenece al pasado, dejas de usarla para interpretar tu presente. Es como quitarle a tu mente un filtro antiguo. Empiezas a ver las cosas como son, no como fueron, y ese simple cambio te libera. Si aún duele mucho, busca ayuda. No porque seas débil, sino porque mereces sanar. Un proceso terapéutico, una técnica como MDR o simplemente hablar con alguien preparado
puede ayudarte a liberar lo que quedó atrapado. Sanar no es una carga, es una decisión de amor propio. Cada vez que enfrentas un recuerdo sin huir, el miedo pierde poder. Ya no eres la persona que lo vivió. Hoy tienes más recursos, más fuerza, más conciencia. Lo que antes te quebró, hoy puede enseñarte. Cuando decides mirar de frente lo que antes evitabas, la mente deja de reaccionar con miedo y empieza a responder con calma. Y eso es libertad. Recuerda esto, sanar el pasado no borra tu historia, la transforma. No se trata de olvidar lo que te pasó, sino de que deje de gobernar tu presente. Sanar es volver a tomar el mando de tu mente, de tus emociones, de tu vida. Y un día, cuando recuerdes aquello que tanto dolía y ya no sientas miedo, entenderás que lo lograste, que ya no estás atrapado en el ayer, que el pasado perdió su poder y que al fin puedes respirar sin peso, en el presente, donde siempre estuvo la paz que buscabas. Enseñanza 14. Desarrolla autoestima espiritual. Has pasado tanto tiempo buscando aprobación afuera que olvidaste reconocer el valor que ya habita dentro de ti. Tal vez creciste creyendo que solo merecías amor cuando cumplías expectativas, cuando eras útil, cuando hacías las cosas bien, pero esa idea es una trampa. Cuanto más buscas validación externa, más dependes de ella. Y esa dependencia genera ansiedad porque vives con miedo constante a perder la aceptación de los demás. La verdadera confianza no nace de cuántas personas te valoran, sino de cuánto te respetas tú mismo. Cuando aprendes a tratarte con dignidad, el ruido de la opinión ajena deja de tener poder sobre ti. El amor propio no es egoísmo, es estabilidad. No significa creerte más que los demás, sino entender que no necesitas ser menos para ser aceptado. La autoestima espiritual va más allá del aspecto, de los logros o de la aprobación social. Es reconocer que tu valor es inherente, que existes por una razón y que ya eres suficiente sin tener que demostrarlo. Cuando logras eso, la mente se aquieta, la ansiedad se disuelve y dejas de sentirte pequeño en un mundo que te empuja a competir. Según el estoicismo, el valor personal no depende de las circunstancias externas, sino del juicio interno. Marco Aurelio recordaba que la mente que se conoce a sí misma no necesita aplausos. Séneca enseñaba que el sabio encuentra su valor en la virtud, no en la opinión pública. Epicteto decía que quien se gobierna a sí mismo no busca reconocimiento, porque su satisfacción proviene de su coherencia interior. Los estoicos comprendían que la autoestima verdadera es una forma de autodominio, amarte sin depender del eco de los demás. Empieza por identificar tus virtudes, no tus defectos, no tus errores, tus virtudes, esas cualidades que ya tienes y que muchas veces ignoras porque estás acostumbrado a ver solo lo que falta. Puede ser tu paciencia, tu honestidad, tu forma de escuchar, tu capacidad de seguir adelante incluso cuando todo pesa. Escríbelas, repítelas cada día. Tu mente necesita escucharte decir, tengo valor, soy suficiente. Repetirlo no es vanidad, es reparación. Cada vez que lo haces, estás corrigiendo años de mensajes que te hicieron creer lo contrario. Habla contigo con la misma compasión con la que hablarías a alguien que amas. No te insultes mentalmente, no te castigues por sentirte cansado o confundido. La forma en que te hablas moldea tu realidad. Si te tratas con dureza, tu mente vivirá a la defensiva, pero si te hablas con ternura, crearás un espacio interno donde puedes descansar. Empieza a reemplazar frases como no soy suficiente por estoy aprendiendo o fallé por estoy creciendo. El lenguaje interior puede sanar o destruirte. Elige que te sane. Deja de compararte. Tu camino no tiene por qué parecerse al de nadie más. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia historia, su propio propósito. Compararte te roba energía y gratitud. Nadie más puede ser tú, con tus experiencias, tus heridas y tus dones. La autoestima espiritual nace cuando dejas de buscar sentido en el espejo de los demás y comienzas a encontrarlo dentro. El respeto propio es la raíz de toda calma. Cuando te respetas, ya no necesitas perseguir aceptación. Ya no suplicas cariño ni manipulas para sentirte visto. Simplemente eres.
Y desde esa autenticidad atraes relaciones más sanas, más reales. Porque cuando te valoras, automáticamente marcas límites. No aceptas menos de lo que mereces y al mismo tiempo no te sientes superior a nadie. Recuerda esto, no necesitas aprobación para existir en paz. No tienes que demostrar tu valor, solo recordarlo. Cada vez que actúas con coherencia, que eliges tu bienestar, que te tratas con amor, estás reforzando esa autoestima espiritual que te sostiene incluso cuando el mundo se tambalea. Deja de buscar amor donde siempre te lo niegan y empieza a cultivarlo donde nunca debería faltar dentro de ti. No hay mayor fortaleza que mirarte al espejo y reconocer que, sin importar lo que cambie afuera, tú sigues siendo suficiente. Ese es el verdadero poder. Amarte sin condiciones, respetarte sin pausa y vivir en paz contigo mismo. Enseñanza 15. Reprograma tu mente con afirmaciones y visualización. Hay heridas que no se ven, pero siguen activas, siguen respirando dentro de ti cada vez que algo te recuerda lo que un día te dolió. Tal vez no pienses en eso todos los días, pero lo sientes. En el nudo en el pecho, en la desconfianza, en ese impulso de protegerte incluso cuando no hay peligro. Lo que no sanas, lo repites. Y lo más duro es que no repites el hecho, repites la emoción. La misma sensación de miedo, de rechazo, de abandono. Y ese miedo del pasado se cuela en tu presente sin pedir permiso. No te das cuenta, pero influye en tus decisiones, en tus relaciones, en cómo te hablas a ti mismo. Sanar no es olvidar, es liberar. El miedo no resuelto es una alarma encendida en un lugar donde ya no hay fuego. Tu mente, en un intento de protegerte, repite las mismas reacciones que tuvo cuando eras más vulnerable. Pero hoy ya no estás en peligro. Lo que ocurre es que el cerebro no distingue entre el recuerdo y el presente si las emociones son las mismas. Por eso cuando algo o alguien te activa, no reaccionas al momento actual, sino a la herida antigua. Vuelves a ser aquel niño, aquella persona herida que solo quería sentirse a salvo. Y sigues cargando una historia que ya terminó, pero que no has cerrado del todo. El estoicismo enseñaba que no se puede alcanzar la sabiduría sin mirar hacia adentro. Marco Aurelio recordaba que el alma carga con impresiones antiguas que deben ser entendidas para alcanzar la serenidad. Séneca decía que la mente se libera cuando se enfrenta a los recuerdos con razón y no con miedo. Epicteto enseñaba que nada externo puede lastimarte más que las interpretaciones que tú mismo mantienes vivas. Los estoicos comprendían que sanar es un acto de coraje interior, no de debilidad, una práctica constante de comprensión y dominio de uno mismo. Sanar el pasado no significa revivirlo con dolor, sino revisarlo con compasión. Mira hacia atrás no para quedarte ahí, sino para entender qué parte de ti sigue pidiendo paz. Tal vez tu primera experiencia de miedo fue una pérdida, un grito, un rechazo. Escríbelo, no lo juzgues, no lo analices, solo descríbelo. Al escribir, transformas algo que antes era un caos emocional en palabras concretas. Lo que era invisible se vuelve visible, y lo que se vuelve visible empieza a sanar. Observa cómo ese recuerdo sigue influyendo en ti hoy. Te hace desconfiar, te impide acercarte a los demás. Te obliga a demostrar constantemente tu valor. Esa observación consciente es el primer paso para romper el ciclo. Cuando reconoces que la emoción pertenece al pasado, dejas de usarla para interpretar tu presente. Es como quitarle a tu mente un filtro antiguo. Empiezas a ver las cosas como son, no como fueron. Y ese simple cambio te libera. Si aún duele mucho, busca ayuda. No porque seas débil, sino porque mereces sanar. Un proceso terapéutico, una técnica como EMDR o simplemente hablar con alguien preparado puede ayudarte a liberar lo que quedó atrapado. Sanar no es una carga, es una decisión de amor propio. Cada vez que enfrentas un recuerdo sin huir, el miedo pierde poder. Ya no eres la persona que lo vivió. Hoy tienes más recursos, más fuerza, más conciencia. Lo que antes te quebró, hoy puede enseñarte. Cuando decides mirar de frente lo que antes evitabas, la mente deja de reaccionar con miedo y empieza a responder con calma. Y eso es libertad. Recuerda esto, sanar el pasado no borra tu historia, la transforma.
No se trata de olvidar lo que te pasó, sino de que deje de gobernar tu presente. Sanar es volver a tomar el mando de tu mente, de tus emociones, de tu vida. Y un día, cuando recuerdes aquello que tanto dolía y ya no sientas miedo, entenderás que lo lograste, que ya no estás atrapado en el ayer, que el pasado perdió su poder y que al fin puedes respirar sin peso, en el presente, donde siempre estuvo la paz que buscabas. Si llegaste hasta aquí, se nota que estás comprometido con tu cambio. Felicítate, porque no todos llegan al final, solo quienes realmente quieren transformarse lo hacen. Escríbelo otra vez en los comentarios con orgullo. Hoy enfrento mis temores, soy estoico. Que esa frase se grabe más profundo en tu mente cada día. Si este mensaje te ayudó, regálale un me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque vienen más contenidos que seguirán fortaleciendo tu calma, tu mente y tu poder interior.